Estamos en Eclesiastés, en el capítulo 7, donde tuvimos la lectura devocional, continuando con esta serie que estamos teniendo sobre este libro. El mensaje de hoy lo hemos titulado La perspectiva de la sabiduría. La perspectiva de la sabiduría. Y quiero leer nuevamente los versículos del 11 hasta el 18. Eclesiastés capítulo 7, del 11 al 18. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque ¿por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Dice la palabra que hay bendición en la obediencia y en temer a Dios. Necesitamos su sabiduría, y en esta noche vamos a hablar de la perspectiva de esa sabiduría. Vamos a orar. Padre, gracias por estar en este lugar para traer tu palabra. En tus manos, Señor, nos ponemos y suplicamos tu poder sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ya hemos aprendido una serie de paradojas que nos ha presentado este libro. Acuérdense que paradojas son cosas que parecen contradecirse, pero una cosa es una paradoja y otra es una contradicción. La Biblia no tiene contradicciones. Cuando hablamos de una contradicción, es una cosa que parece contradecir a otra, o que contradice a otra. Es como decir, el sol sale por el día, y después decir en otra parte, el sol no sale por el día. Eso es una contradicción. Ahora, una paradoja son dos cosas que son ciertas, aun cuando nuestra mente es incapaz de entenderla. La Biblia está llena de paradojas. Por eso vemos a través de la historia del cristianismo los largos e incesantes debates teológicos que han mantenido el cristianismo sobre diferentes aspectos. Por ejemplo, uno que les voy a mencionar, el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad, o como llaman algunos, el libre albedrío del hombre. ¿Cómo es posible? Las dos cosas las enseña la Biblia. Ahora, cuando usted decide asumir una postura extremista, entonces usted va a tener una posición y le van a poner una etiqueta, ya sea calvinista o arminiano. Y ahí podríamos seguir. Eso es algo que me viene a la mente, pero son muchas las paradojas. La Biblia nos llama siempre al balance, al equilibrio, a la sabiduría. Siempre oro y le digo al Señor, ayúdame a mantenerme balanceado. No es que tú no seas una persona con valores, que te definas, sino que evitas los extremos, porque la palabra de Dios nos enseña el balance. Su palabra es recta. Y cuando nos vamos a los extremos, eso habla de nuestra incapacidad, de nuestra fragilidad. No es que Dios se equivoque. Hay mucha información y nuestra mente está limitada. Aquí, por ejemplo, estuvimos viendo que el duelo es mejor que la risa, que los funerales son mejores que las bodas, que el día de morir es más importante que el cumpleaños, ¿verdad? El reproche es mejor que el elogio. El camino más largo es mejor que el atajo. Y que se exagera grandemente con respecto, como ya vimos en el mensaje anterior, a que los días pasados fueron mejores. Esa, como dije, es una canción muy popular que le gusta cantar a mucha gente,
suspirar y cantar cualquier tiempo pasado siempre fue mejor. Mentira, no es real. Y como dije, la vida es una paradoja. Por eso, hermanos, necesitamos descansar en el Señor, el cual sabe el final desde el principio. Sus valores son diferentes, o sus pensamientos son diferentes a los nuestros. Lo dice la Biblia, el Señor dijo: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Por eso me molesta muchísimo cuando me encuentro algunos cristianos que hacen una caja con el tamaño que ellos han establecido, diseñan la caja y quieren meter a Dios dentro de esa caja. Hermanos, eso pica, raya cerca de la blasfemia. Dios es Dios y nosotros no. Tenemos que aprender a decir: no entiendo, pero puedo confiar. Tengo preguntas, pero sé que tú eres la respuesta. Es un error querer tener todas las respuestas, querer saberlo todo. Si así fuera, entonces está de más la fe. Aquí se nos enseña en Eclesiastés 7 cosas que son paradójicas, y esa manera a veces en que Dios se comporta que no entendemos, y nos llama a confiar y a depender de la sabiduría que Él nos da para entender las cosas que podemos entender y aceptar las que no podemos aceptar. Salomón nos enseña que la sabiduría es saber que no sabemos, es darnos cuenta de lo pequeña que es la pieza del rompecabezas que tenemos, de que solo Dios controla el cuadro final. Acuérdense que estamos mirando a través de un cristal nublado, pero la visión de Dios es perfecta y lo abarca todo. Sabemos un poco, por cierto, muy poco, pero la sabiduría de Dios es perfecta y Él lo sabe todo. Nuestra perseverancia es débil, pero Dios realiza cada asunto a largo plazo y Él no se cansa, no se fatiga. La sabiduría tal vez no resuelva todos nuestros problemas, ni allane todos los baches que nos vamos a encontrar en el camino, pero le da a la mente la información necesaria para confiar y así vivir por fe y no por emociones. Hace unos años había un estilo popular de dibujitos o de dibujos que utilizaban una ilusión óptica. A primera vista, cuando usted miraba el dibujo, solo parecía ser un patrón de líneas azules y verdes que se arremolinaban y no transmitían ninguna imagen, ningún mensaje. Luego, conforme se enfocaba en el punto medio, muy despacio, e iba retrocediendo, alejándose del cuadro, comenzaba a formarse una imagen con sentido. El efecto de ese dibujo era impresionante. Bueno, la obra de la perspectiva de Dios es similar. Y usted me pregunta, ¿qué es perspectiva? Se lo voy a decir más fácil: ver las cosas como Dios las ve. Pastor, ¿y eso es posible para un ser humano mortal? ¿Y con una mente frágil y con un conocimiento limitado? Sí. ¿Cómo? En la medida en que nosotros llenemos nuestra mente de los principios y las verdades que Dios nos da en su palabra, comenzamos a tener lo que se llama una perspectiva bíblica. Y entonces comenzamos a ver las cosas no como yo pienso que deben ser, sino como Dios las ve, porque aquí está la mente de Dios. Así es la perspectiva de Dios. Vemos la escena y de pronto solo vemos remolinos sin sentido, sucesos al azar, según nuestra perspectiva, hasta que fijamos nuestra mirada en el punto. El punto es Cristo, el centro de la creación, que sustenta todas las cosas. Y a medida que vamos alejándonos despacio, entonces vemos un cuadro completo ante nuestros ojos. Esa es la perspectiva de Dios, que nos ayuda a ver las cosas en su verdadera dimensión y significado.
esa perspectiva que nos da la sabiduría nos ayuda a ver cómo encaja una pieza con otra. Nos ayuda a verle propósito a lo que estamos viviendo. Como dije, a pesar de que tengamos todavía muchas preguntas. La sabiduría de Dios nos permite dar un largo vistazo y ver cómo al final todos los caminos guían de regreso a Él. La sabiduría nos da profundidad, relación y significado y una visión amplia de las cosas. ¿En qué forma la sabiduría aumenta nuestra perspectiva? ¿En qué forma la sabiduría divina nos ayuda a ver las cosas como Dios las ve? Quiero mencionar este pasaje. En este pasaje encontramos varios aspectos en los que la sabiduría aumenta nuestra perspectiva en los acontecimientos prácticos de la vida, en experiencias que usted y yo enfrentamos todos los días, en todo momento, y que muchas veces, por carecer de esa dependencia de Dios, tomamos decisiones necias. Sabiduría es temer a Dios, como dice Proverbios, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Si no, te vas a apartar por lo que tú crees que es correcto. Número 1, sabiduría para tratar con la prosperidad. Dice el verso 11, buena es la ciencia, con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Miren, voy a leerle este versículo en otra versión que dice de esta manera: ser sabio es tan bueno como ser rico. De hecho, es mejor. Uno puede conseguir cualquier cosa, bien sea con la sabiduría o con el dinero, pero ser sabio tiene muchas ventajas. Ahora quiero leer lo que dice Proverbios en el capítulo 8, verso 35. Proverbios 8:35. Dice la palabra: porque el que me halle, hablando de la sabiduría, hallará la vida. Y dice, y alcanzará el favor de Dios. Miren, generalmente vemos personas ricas que son inteligentes. De hecho, puede que hayan llegado a esa posición por tener cierta astucia para los negocios. Los ricos que carecen de sabiduría, porque tener dinero, tener riquezas sin sabiduría te va a llevar a un destino miserable. Son aquellos que convierten el dinero en una trampa y en una maldición en lugar de una bendición. ¿Por qué? Porque no pueden establecer una diferencia entre lo que es la dádiva y quién es el dador. Llegan a amar tanto los dones o el dinero que entonces se le convierte en una trampa. La sabiduría divina nos ayuda a ver las cosas como realmente son. Por ejemplo, que no es malo tener dinero. Lo malo es que el dinero nos tenga a nosotros. Sabiduría es creer lo que dice la Biblia, que raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice el dinero. No es malo tener dinero. Es como decía alguien: yo no amo el dinero, pero tenerlo me calma los nervios. Sabemos que el dinero resuelve muchos problemas, nos ayuda a satisfacer muchas necesidades, pero las cosas más importantes no se pueden comprar con dinero. Y una persona sabia va a entender esto, porque esto solo viene de Dios. Ayuda a tener la perspectiva, o sea, la riqueza en la perspectiva correcta. Tengo dinero, lo puedo usar para bendición o lo puedo usar para maldición.
Soy cristiano y sé que Dios me da siempre como un propósito. Es lo que se llama abundancia con propósito. Dios nos da para que nosotros podamos dar. No es que Dios quiera vernos, deleitarnos en lo que tenemos de una manera egoísta e irresponsable. La sabiduría, en realidad, Dios la pone a nuestra disposición. Por eso necesitamos sabiduría para tratar con la prosperidad. Hay personas que saben manejar bien la pobreza, pero cuando llega la riqueza, se pierden. Son pruebas. Entonces necesitamos sabiduría, la sabiduría de Dios. Segundo, sabiduría para tratar con la providencia. Versos 13 y verso 14. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de Él. Dios se mueve en medio de su creación. Eso es providencia. Es que Dios hace que sus planes se cumplan. Significa que en nuestras vidas van a suceder cosas que solo Él entiende. Prepárese para eso. La voluntad revelada de Dios está en la Biblia. No es misteriosa. Pero la manera como Él se mueve en nuestras vidas, lo que yo llamo el plan de Dios para nosotros, sí, muchas veces es misterioso. Porque no logramos entender por qué permite ciertas cosas. Y podemos añadir a esto que el Dios de la Biblia, nuestro Dios, le encanta muchas veces sorprendernos. Siempre que digo esto me viene a la mente que Abraham, Dios se le aparece y le da un mandamiento sorpresivo e inesperado. Las sorpresas forman parte del plan de Dios para nosotros. Tenemos que aprender que hay cosas que van a suceder en tu vida y en la mía que solo Él entiende. A lo mejor usted está tratando de llenar una cierta imagen con su vida. Por ejemplo, se imagina a sí mismo como un gran empresario, dueño de su propio negocio. O se imagina, si es un joven, con la joven más hermosa que pueda existir. Se imagina cortejándola y casándose con cierta candidata. Tal vez Dios está, y por lo general lo está, llenando un cuadro por completo diferente, uno más vasto y más comprensivo, que incluye una cantidad de personas y tiene implicaciones que se realizarán en los siglos venideros. Usted tiene sus sueños, tiene sus anhelos, puede ser que se dé, pero muchas veces sucede que no. Y Dios irrumpe en nuestra vida sorprendiéndonos, y vienen las preguntas. Así que lo mejor que podemos hacer cuando no entendemos es vivir con las preguntas. A lo mejor usted no entiende por qué Dios no le ha permitido comenzar ese negocio con el que está soñando, o por qué Dios no le ha permitido casarse con esa persona específica. Pero créame, Él tiene sus razones, y siempre son razones que aprobaríamos de todo corazón si verdaderamente fuéramos lo suficientemente sabios. Dice Salomón en el verso 13: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Alguien parafraseó este versículo, la Biblia en lenguaje sencillo dice: fíjate en lo que Dios ha hecho y verás que nadie puede enderezar lo que Él ha torcido.
Y nos dice en el verso 14, en el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Otra versión dice este versículo, por eso, cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalo, pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo proviene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. ¿Qué es lo torcido? Aquello que vemos torcido según nuestra perspectiva. Por ejemplo, la aflicción. Eso que no podemos enderezar. Escuche esto. Eso que nosotros vemos torcido es, en muchos casos, la cita de Dios. Pero la sabiduría dice que hay algo más profundo, que tenemos que confiar, que tenemos que aprender en las curvas, que en las líneas, tenemos que aprender más en las curvas que en las líneas rectas de la vida. Al estudiar las palabras de Salomón, me viene a la mente, ¿saben quién? Job, un hombre bendecido por Dios, con una riqueza increíble, antes de perderlo todo repentinamente. Lo único que le quedó fue su esposa. Lo perdió todo, hijos, posesiones. Se vio viviendo en un basurero de la ciudad con una enfermedad terrible. Y su mujer le dice, maldice a Dios y muérete. Pero es maravilloso cómo Job le responde en el capítulo 2 de su libro, en el verso 10, le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando pasan las cosas buenas, usted ha encontrado a alguien preguntando, ¿y por qué Dios permite esto? ¿Ha encontrado a alguien? Cuando pasan las cosas buenas, no preguntamos por qué. ¿Saben por qué? Porque de alguna manera nos creemos que eso bueno que nos pasó, nos lo merecíamos. Pero cuando ocurren las cosas malas, entonces ahí es que hablamos de teología. Y empiezan las preguntas. Los sabios saben que Dios está tanto en lo bueno como en lo malo. Escuche esto, cuando yo digo malo, siempre me gusta aclarar que es aquello que tú y yo vemos como malo, porque estamos de este lado, en el aquí y en el ahora. Y los seres humanos consideramos esas experiencias malas. Pero acuérdense que lo que nosotros vemos como malo, desde la perspectiva de Dios, no es malo. El Dios que la Biblia es un Dios bueno. Dice la palabra que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Él. La palabra nos enseña que tenemos que aprender a vivir con sabiduría, confiando tanto en lo bueno como en lo malo. Ahora, la sabiduría también nos da perspectiva para tratar con los rompecabezas de la vida. Yo no sé a cuánto a ustedes les gustan los rompecabezas. Desde pequeño jugaba con los rompecabezas. Me gustaban los rompecabezas. ¿Saben? Conozco a algunas personas adultas que les gusta armar rompecabezas. ¿Por qué? Porque nosotros en la vida empezamos como niños y terminamos como niños. Como niños armamos rompecabezas. Cuando ya llegamos a la vejez, volvemos a los rompecabezas. ¿Por qué? Para cuidarnos la cabeza. En estos días visité a una hermana y tenía allí uno grandísimo. Y me dice, ellos me compran rompecabezas para que yo los arme. Y yo le decía, oigan, usted tiene bien la maquinaria todavía, porque de verdad, si yo me pongo a armar esto, me da dolor de cabeza. Y ella me decía, pastor, yo hago esto para mantener
la mente ocupada. Bueno, hay otros que se ponen a llenar crucigramas. Muchas cosas que pueden ayudarnos. Ahora, la vida, yo no sé si usted se ha puesto a pensar, está llena de rompecabezas. Y para poder manejarlos necesitamos sabiduría. Porque si no, terminamos con la cabeza machucada. Les voy a mencionar dos rompecabezas que nos presenta aquí Salomón. El rompecabezas de las recompensas inversas y el rompecabezas de la retórica de los justos. ¿De qué estoy hablando? Primero, el rompecabezas de las recompensas inversas. Verso 15. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Dice el verso, todo lo que he visto en los días de mi vanidad, todo esto lo he visto. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Esta es la pregunta: ¿por qué los buenos sufren y los malos prosperan? ¿Por qué una persona justa muere de una manera que no merece y una persona perversa, diabólica, vive muchísimos años y todos los años que vive parece que las cosas le salen bien? Miren, decir que no es así es que usted no está viviendo en el planeta Tierra. Usted no está viviendo la realidad. No es que usted esté sin fe al entender. Tenemos que entender que hay rompecabezas. Sí, sucede muchas veces. Ahora también está que Dios es real, dinámico y demasiado grande para nuestra concepción, y que sus caminos son más altos que los nuestros. Si yo pudiera comprender por completo los pensamientos de Dios, Dios sería yo, no Él. Si tú lograras entender a Dios completamente, entonces tú serías Dios, no Él. Oímos a los que abordan este rompecabezas de esta manera: resuélvelo o Dios no es real. Yo no sé si usted captó lo que dice el rompecabezas. Justo hay que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días. Resuélvelo o Dios no es real. Miren, esto es como meterse a armar un rompecabezas de 10,000 piezas. Y usted, cuando va a comenzar, dice esto: si no puedo armarlo en 5 minutos, negaré que sea un rompecabezas, que en realidad hay alguna imagen en él, hay un cuadro. No. Si en 5 minutos yo no lo armo, no va a pasar de ser un puñado de cartones picados, sin propósito. ¿Ustedes no creen que eso es injusto? Y además de ser injusto, es irracional. Nuestra incapacidad para hallar una respuesta refleja solo nuestra limitación, no la de Dios. Las preguntas que nos hacemos hablan más de nosotros que de Dios. Siempre mírelo de esa manera. Cuando usted dice, yo no entiendo, ¿y por qué Dios? El problema es tuyo y es mío, no es de Él. Dice la Biblia, en parte conocemos. Un día veremos las cosas desde una perspectiva diferente. Yo siempre me imagino ese momento glorioso cuando uno dirá, ahora comprendo tantas cosas. Muchos dicen que cuando estemos en el cielo el Señor nos va a responder todas las preguntas. Yo no sé. Yo lo que sí sé es que cuando estemos con Él, el hecho de estar con Él hará innecesarias muchas de las preguntas que llevamos en las agendas para hacerle al Señor. Porque entonces uno va a decir, ahora me doy cuenta cuán limitado yo estaba. Acuérdense que el Dios en el cual nosotros creemos es un Dios amante, poderoso, pero permite rompecabezas a la inversa. ¿Qué digo? Éxito para los malos. Y cuando digo éxito, acuérdense que estoy hablando del éxito según el mundo.
porque la gente considera éxito el poder, la fama, el dinero, pero se olvidan que el verdadero éxito está en conocer a Dios. El verdadero éxito está en que cuando tú termines tu existencia terrenal, sepas a dónde vas y con quién vas. Tu alma pueda ser salva. Porque ¿de qué sirve que ganes todo lo que puedas ganar y al final termines en una eternidad en el infierno? Bueno, ese rompecabezas a la inversa, éxito para los malos y sufrimiento para los buenos, están relacionadas con el plan eterno de Dios. Y no podemos obviar que vivimos en un mundo caído, que invita al caos. Ahora, recuerde que solamente vemos un fragmento de la vida, pero Dios lo ve todo y Él conoce todas las cosas. Hay otro rompecabezas que nos menciona aquí Salomón, el rompecabezas de la retórica de los justos, versos 16 al 18. Quiero que me sigan para que logren entender lo que dice aquí. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque ¿por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto y también de aquello, no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Ya algunos pueden estar pensando, lo dice la Biblia, que justo no puede uno ser demasiado justo, ni tampoco ser tan sabio. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Miren, algunos inclinados a lo que se llama la teología liberal les encanta este pasaje, se lo saben de memoria, porque parece sugerir que una postura neutral para la vida espiritual, o sea, que una postura neutral para la vida espiritual es aceptable. No seas demasiado justo ni tampoco demasiado sabio. O sea, no hay que pasarse de malo ni portarse como un necio. En otras palabras, sé casi justo, pero no dejes que esto se te vaya de las manos tratando de hacer a este mundo un lugar mejor. En otras palabras, sé cristiano, pero no un fanático. No te vuelvas un loco. ¿No han visto personas así? Que cuando tú comienzas a compartirles las inquietudes de tu fe y los desafíos que Dios pone en tu vida, te dicen, no, pero ya, está bien que tú creas en Dios y que Cristo sea tu Salvador, pero su sacrificio, ya tú te estás volviendo fanático, ¿verdad? Algunos dicen así. Esta es la postura básica de lo que dicen cuando se les pregunta si saben a dónde van a pasar la eternidad. Pues bien, no soy tan bueno como algunos, pero no soy tan malo como la mayoría. Y esto espero que baste para llegar allá. Ahora voy a decir enfáticamente, claramente, que no existe tal cosa como casi justo. No existe tal cosa como una persona casi santo. Como tampoco existe una mujer casi encinta. ¿Verdad? Ser casi santo es el camino al casi infierno. La obediencia parcial a Dios es desobediencia total. Eso no lo enseña la palabra. Tenemos que partir de aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara en otros aspectos. Y ustedes recuerdan que una regla de interpretación que yo les he dicho muchas veces es que cuando llegamos a un pasaje que no está muy claro, debemos interpretarlo a la luz de otros que sí están claros. Y si parece contradecir una verdad que ya ha sido revelada en otra parte de las Escrituras, no puede significar eso. ¿Qué quiere decir Salomón? Ahora lo vamos a decir. No nos está diciendo que seamos moderadamente santos. No es ese el mensaje. ¿Saben lo que está diciendo? Nos está diciendo
que no exaltemos nuestra piedad ante otros. Eso es, o esa es la idea cuando Él dice, no seas demasiado justo. En otras palabras, no exaltes tu piedad ante otros. ¿No han visto personas así? Que quieren ser más piadosos que el mismo Señor. Y usted los ve que están en su casa, la tienen llena de versículos bíblicos. Y en sus carros andan allí con todo tipo de versículos. Y uno dice, ¿pero qué está pasando? Porque cuando los ve conducir, parecen demonios sobre el volante. La verdad es que la santurronería no es buena para uno mismo. Y no es lo debido. Brota del pecado. Y es el pecado central reinante. Salomón aconseja evitar los extremos. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso, porque habrás de destruirte. No está hablando de la auténtica sabiduría, como tampoco está hablando de la auténtica justicia. Está hablando de alguien que se cree justo, que se muestra justo excesivamente. Entonces no es justo, sino un ¿qué? Un santurrón. Y aquel que se muestra muy sabio, pero que en realidad no es sabio. Dice la palabra que si te vuelves una persona temeraria, puedes morir antes de tiempo. No hagas mucho mal, ni seas muy insensato. Dice la palabra, ¿por qué habrás de destruirte? El verso 16 el que estaba mirando. ¿Por qué habrás de destruirte? O sea, ¿por qué se supone que una persona sabia se va a destruir? Bueno, cuando se cree demasiado sabio. Y una de las expresiones de la persona demasiado sabia es que cuando tú le vas a dar un consejo te dice, yo me lo sé. Gracias, yo no necesito consejo. A mí me ha pasado. Me ha pasado a personas que he tenido en mi oficina y me han dicho eso. Mire, cuando yo necesite un consejo suyo, yo se lo voy a pedir. Temerario. Entonces, ¿cuál es la invitación? La invitación es a la moderación. La moderación es el ideal hacia el que debemos esforzarnos. El verso 17 presenta otro ejemplo. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Si unimos los dos versículos, ese mucho mal es el resultado de alguien que se cree sabio. Y al creerse sabio, va a tomar decisiones necias. Si usted encadena esos dos versos, nos están llamando a vivir una vida moderada, una vida controlada. La Biblia dice una y otra vez, sean sabios, pero sobrios. El sobrio es lo opuesto a ebrio. Ebrio es una persona que está borracha. Cuando una persona está borracha no tiene control. La Biblia dice, guárdense de los extremos. Dice el verso 18, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Para entender la idea de este verso, partamos de la base de que la verdadera sabiduría proviene solo de Dios. Que la verdadera sabiduría, las bases para la verdadera sabiduría es el temor a Dios. Si tú quieres tomar esto de una manera correcta y no apartar tu mano de aquello de una manera correcta, debes ser una persona que tema a Dios, porque de lo contrario las cosas no te van a salir bien. Aquel que toma esto y también de aquello, la idea es que debe ser alguien que a Dios teme. ¿De dónde saco esto? Bueno, consulté muchos comentarios y vi algunos que nos traen las expresiones como fueron escritas en hebreo, y la idea es esta. Si tú quieres realmente que las cosas te salgan bien,
Y si tú quieres tomar decisiones correctas, ya sea al tomar esto o al no quitar la mano de aquello, debes ser una persona que tema a Dios. Porque de lo contrario, tus decisiones van a exponer cuán necio eres. Voy a decirle lo mismo en otro versículo, Proverbios capítulo 3, versos 6 y 7. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Yo no estoy negando que tú estés andando por una vereda, pero la Biblia dice que cada uno de nosotros se aparta por su camino. Y nuestros caminos muchas veces no son los caminos de Dios. Y nuestros caminos, dice la palabra, nos parecen buenos, pero al final nos espera la muerte. Verso 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si tú te relacionas con Dios todos los días, como resultado de haberle conocido, a ti te va a importar lo que Dios piensa. Una persona conforme al corazón de Dios es aquella que ama lo que Dios ama y aborrece lo que Dios aborrece. Eso es la perspectiva de la sabiduría. Dios nos ayuda a ver un camino mejor y un destino más bendecido. Todos necesitamos ser sabios. Y recuerden que ser sabio no es tener conocimiento. La sabiduría viene como resultado del temor a Dios. Que Él nos bendiga.